En esta lección vamos a hablar de circuitos DC. Noten que DC implica corriente directa. Vamos primero a hablar de los elementos de un circuito, cómo identificarlos visualmente, a qué se refiere con una resistencia, un capacitor y cómo verlo en un diagrama. Vamos a hablar de lo que es la fuerza electromotriz y la diferencia entre esa fuerza electromotriz o el voltaje idealizado y lo que es el voltaje que finalmente uno mide en una batería, que es lo que se conoce como el voltaje de terminal a terminal. Y finalmente vamos a hablar de esas resistencias en serie y en paralelo. Y tengan en cuenta que hay tres variables esenciales que vamos a hablar en esas conexiones en serie y en paralelo, que es el comportamiento del voltaje, de la corriente y de la resistencia. Antes de comenzar de lleno a hablar de circuitos, es importante reconocer esos elementos básicos de un circuito. Cuando nosotros veamos en un diagrama el siguiente símbolo, eso implica que eso es una batería o una fuente de voltaje. Noten que al extremo que es más largo se va a identificar como el polo positivo, mientras que el extremo que es más pequeño entonces representa el polo negativo. El segundo es un capacitor. Y noten que para el capacitor hay dos símbolos que se pueden utilizar, donde es simplemente una línea y esta línea derecha y la otra puede estar curva, o simplemente las dos líneas, y eso representa un capacitor. El tercero es un resistor, y el resistor tiene la siguiente forma. El cuarto es que usted puede ver una línea completamente recta. Eso va a representar un cable con resistencia despreciable. Cuando usted vea el siguiente símbolo, esto va a representar un interruptor. Noten que cuando este interruptor baje, pues entonces hay una conexión y la corriente puede pasar de un extremo del cable al otro. Y finalmente, el ground o tierra, usted va a poder verlo en donde se puede identificar de la siguiente forma, o en algunos casos también se puede identificar así. Y esto representa un ground, o lo que se conoce como tierra. Cuando nosotros hablamos de voltaje, hay que tener mucho cuidado en diferenciar lo que es la fuerza electromotriz de lo que es el voltaje de terminal a terminal. La fuerza electromotriz, conocida como un IMF o EMF, es el voltaje que crea el campo eléctrico para que las cargas se muevan. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de una batería o una fuente de voltaje, por la forma en la que está construida, esa fuerza electromotriz no necesariamente es el voltaje que nosotros medimos de un extremo a otro en la batería. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, una batería normal, en donde este sería un extremo, vamos a suponer que este sea el extremo positivo y este sea el extremo negativo, y vamos a llamarle a este el punto A y a este otro vamos a llamarle el punto B. Resulta que el voltaje que nosotros medimos de este punto a este punto, la diferencia en voltaje es precisamente lo que se conoce como un voltaje de terminal a terminal. Sin embargo, la batería se puede imaginar como si fuese una construcción de una pequeña resistencia interna y esa fuerza electromotriz. Quiere decir que esa fuerza electromotriz es el voltaje idealizado de esa batería. Sin embargo, en la vida real,
esa batería no produce el voltaje de terminal a terminal, no es el voltaje idealizado de la batería. Porque hay una resistencia interna. Y noten que no es que hay una resistencia dentro de la batería. Al menos no es una resistencia física. Usted pueda ver que hay una resistencia. Recuerde que una batería es un proceso electroquímico. Y esta resistencia interna lo que representa es todos esos obstáculos que tienen los iones cuando están moviéndose de un punto a otro para producir el flujo de electrones. Ese voltaje de terminal a terminal, que lo podemos representar como el voltaje, la diferencia en el potencial del punto A al punto B, yo lo puedo representar como esa fuerza electromotriz, que sería el voltaje de la batería idealizada, menos la corriente que está pasando por esa resistencia interna. Noten que esta es la fuerza electromotriz. Y esta es la resistencia interna. Por ejemplo, si yo tuviese una batería de 12 voltios con un voltaje idealizado de 12 voltios y una corriente de esa batería está produciendo una corriente de 10 amperes, donde esa resistencia interna de la batería es 0.1 ohmios. El voltaje de terminal a terminal, pues sería, bueno, ese voltaje de terminal a terminal sería igual a esa fuerza electromotriz menos la corriente por esa resistencia interna, en donde esa fuerza electromotriz es 12 voltios menos la corriente, que son 10 amperios, por esa resistencia interna de 0.1 ohmios. Y usted puede corroborar que esto nos da 11 voltios. Noten que hay una caída en esa diferencia en el potencial. ¿Por qué esa caída en la diferencia de potencial? Es debido a esa resistencia interna. De hecho, noten que si la corriente es demasiado, si nosotros vemos que la corriente que está sacando, que está saliendo de la batería es cada vez mayor, eso implica que a mayor corriente este término se hace cada vez más grande. Y si este término se hace cada vez más grande, pues este voltaje de terminal a terminal cada vez se hace más pequeño. Por eso es que en el diseño de las baterías usted puede ver que la batería le dice cuánto es la corriente máxima que ella puede producir, porque más de esa corriente, pues entonces hay una caída considerable en la diferencia en el voltaje, la diferencia en el potencial entre los dos terminales. De hecho, si la corriente es demasiado grande, supongamos que se tiende a infinito, va a llegar a un punto en donde sencillamente el voltaje tiende a cero. Ejemplo, tenemos un resistor de 65 ohmios que se encuentra conectado a una fuerza electromotriz de 12 voltios. Y esa fue la batería. La fuerza electromotriz es 12 voltios y tiene una resistencia interna de 0.5 ohmios. Quiere decir que ese diagrama se vería algo así. Entonces nosotros tenemos una batería idealizada. Esta es la resistencia interna. Y noten que todo esto sería la batería completa. Quiere decir que podemos imaginar como que esta sería la batería. Donde esta es la resistencia interna y esta es la fuerza electromotriz. Y recuerden que eso implicaría que este punto de aquí sería y este punto de acá serían los terminales de la batería. Y esa batería está conectada a un resistor de 65 ohmios.
Vamos a llamar a este punto de acá el punto A y el punto B. Quiere decir que todo esto representa la batería y estos son los terminales de la batería, el A y el B. Quiere decir entonces que hacia dónde fluye la corriente. Si este es el terminal más largo, quiere decir que este terminal es el terminal positivo y este es el terminal entonces negativo. La corriente se define como que va del positivo al negativo. Quiere decir entonces que la corriente viene en esta dirección. La corriente viene en esta dirección, luego va en esta otra dirección, pasa a través de la resistencia y eventualmente regresa a ese polo negativo. Esta sería la corriente. Determine la corriente en el circuito. Quiere decir que, bueno, lo primero que nosotros podemos pensar, bueno, yo sé que para la fuente, yo sé que ese voltaje de terminal a terminal, que en este caso sería la diferencia en el potencial entre el punto A y el punto B, es igual a esa fuerza electromotriz, que es de 12 voltios, menos la corriente por esa resistencia interna. Sin embargo, noten que esta sería, lo puedo ver como si esta fuese la batería completa. Y noten que esta resistencia es la única resistencia que hay en el circuito. Quiere decir que por ley de Ohm, el voltaje de esta resistencia será igual a la corriente por esta resistencia externa. Y noten que el voltaje o la diferencia en potencial es precisamente la diferencia en potencial del punto A al punto B. Quiere decir entonces que yo puedo decir que para esa resistencia o para ese resistor puedo utilizar la ley de Ohm, en donde ese voltaje va a ser igual a la corriente por esa resistencia externa. Y noten que esa resistencia R es la resistencia de 65 ohmios. ¿Y qué potencial es este? Pues noten que el potencial es el potencial de resistor. ¿Y cuál es el potencial del resistor? Pues noten que este extremo está conectado al punto A y este otro extremo está conectado al punto B. Quiere decir que el voltaje que tiene ese resistor es sencillamente la diferencia en el potencial de terminal a terminal. Quiere decir que esto sería igual al voltaje de A a B. Pues todo lo que yo puedo hacer ahora es que noten que lo que me interesaba a mí es la corriente. Y si yo necesito saber la corriente aquí, bueno, desconozco este voltaje de terminal a terminal. Conozco cuánto es la fuerza electromotriz porque esa fuerza electromotriz es 12 voltios. Y la resistencia interna también la conozco. Pero desconozco el voltaje de terminal a terminal. Y si utilizo la segunda relación para el resistor, yo conozco cuánto es la corriente, la resistencia, necesito la corriente, pero desconozco también ese voltaje de terminal a terminal. Quiere decir que puedo combinar estas dos ecuaciones, una que sale de la relación de ese voltaje de terminal a terminal con la fuerza electromotriz y otra que sale de la relación de la ley de Ohm para este resistor. Quiere decir entonces que vamos a llamarle a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y todo lo que yo tengo que hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Quiere decir entonces en esa ecuación 1 yo voy a tener que el voltaje de terminal a terminal, que resulta que es I por R, es decir que I por R es igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. Noten que lo que yo quería saber era cuánto era la corriente en el circuito. Y noten que aquí tengo corriente y aquí tengo corriente. Todo lo que tengo que hacer es mover todos los términos de corriente para un lado. Quiere decir que I, R, y al mover este término para el otro lado es un menos, por lo tanto mueve como un más la corriente por esa resistencia interna es igual a la fuerza electromotriz. Y noten que ahora puedo sacar la corriente de factor común. Quiere decir que la corriente, paréntesis, en este primer término me va a quedar R más
R mayúscula más, y el segundo término de sacar la corriente me va a quedar esa R minúscula más R minúscula es igual a esa fuerza electromotriz. Y para despejar para la corriente, todo lo que tengo que hacer ahora es dividir entre R más R, entre R más R, tal que la corriente yo la puedo encontrar como la fuerza electromotriz dividida entre R más R minúscula. Quiere decir que esto nos da la fuerza electromotriz, que es 12 voltios, dividido entre esa resistencia R mayúscula, que era la resistencia interna de 65 ohmios, más la resistencia interna de la batería, que era de 0.5 ohmios. Tal que esa corriente nos da, y usted puede corroborar, 0.183 amperios. Parte B del problema anterior. Determine el voltaje de terminal a terminal. Bueno, este es simple porque ese voltaje de terminal a terminal, que es la diferencia en el potencial entre el punto A y el punto B, era igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por esa resistencia interna. Y noten que nosotros sabemos que esa fuerza electromotriz es 12 voltios. Tenemos la resistencia interna y en la parte A acabamos de sacar cuánto era esa corriente en el circuito. Quiere decir que ese voltaje de terminal a terminal es simplemente 12 voltios menos la corriente, que nos dio 0.183 amperes, por la resistencia interna, que es de 0.5 ohmios. Quiere decir que ese voltaje de terminal a terminal es igual a 11.9 voltios. Parte C. Determine la potencia disipada por las resistencias. Nosotros tenemos dos resistencias, la resistencia interna y la resistencia externa, donde la potencia disipada en esa resistencia externa de 65 ohmios, noten que esa potencia en esa resistencia podemos sacarla como la corriente al cuadrado por R, donde esa corriente es de 0.183 amperes al cuadrado por la resistencia, que es de 65 ohmios. Por lo tanto, esa potencia nos da 2.18 watts. Mientras que en el caso de esa resistencia interna de 0.5 ohmios, la potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por esa resistencia, y esto va a ser igual a 0.183 amperes al cuadrado por el valor de esa resistencia de 0.5 ohmios, que es igual a 0.02 watts. Noten que a mayor esa resistencia, mayor es la potencia disipada en esa resistencia. A menor es esa resistencia, pues la potencia disipada en la resistencia va a ser menor. Recuerden que potencia físicamente lo que significaba era cuánta energía se transforma por unidad de tiempo. Quiere decir que a mayor resistencia se está disipando una mayor cantidad de energía por unidad de tiempo. Un detalle adicional que vale la pena mencionar, y es que en las baterías, según la batería se envejece y la solución electrolítica se va gastando, la resistencia interna tiende a aumentar en las baterías. Quiere decir que aún cuando tengamos una batería recargable en donde
esté a esa fuerza electromotriz al máximo de lo que ya puede dar, si esa resistencia interna aumenta, pues entonces el voltaje de terminal a terminal pues va a ser distinto a medida que la batería envejece, porque esa resistencia interna estaría cambiando a medida que el tiempo pasa. Resistencia en serie y paralelo. Al igual que con capacitores, vamos a ver que dependiendo de la forma en la que se conectan los resistores, pues el circuito va a tener un comportamiento completamente distinto. Quiere decir que vamos a comenzar discutiendo qué pasa cuando esas resistencias entonces se conectan en serie. Noten que una conexión en serie se caracteriza porque hay un solo camino. Quiere decir que cuando yo conecto esas resistencias en serie, lo que yo podría ver, vamos a suponer que tenemos aquí una fuente. Viene por aquí. Tenemos una resistencia, tenemos una segunda resistencia y tenemos una tercera resistencia. Y regresa al polo negativo. Noten que a esta vamos a llamarle R1. A esta vamos a llamarle R2. Y a esta vamos a llamarle R3. Noten que en esta batería este sería el positivo y este sería el negativo. Quiere decir que este es el polo positivo y este es el polo negativo. Y la corriente en el circuito se define como que va de positivo a negativo. Recuerden que hay una diferencia. La corriente está definida por convención de positivo a negativo. Sin embargo, en el caso de los metales, quienes se mueven no son las cargas positivas, sino que son las cargas negativas. O sea que quienes realmente están moviendo son los electrones y ese movimiento va del negativo al positivo. Sin embargo, por convención, por como el desarrollo histórico de la teoría, originalmente se pensaba que quienes se movían eran las cargas positivas, por eso es que está definida de positivo a negativo. Quiere decir que la dirección de la corriente por convención es de positivo a negativo. Quiere decir que esta es la dirección de la corriente. Pasa por resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y pasa por el otro lado y llega finalmente al polo negativo. Lo primero que nosotros vemos es que si hay un solo camino, si hay un solo camino, eso quiere decir que la misma carga que está pasando por aquí debe ser la misma que está pasando por el 2, debe ser la misma que está pasando por el 3, porque no puede ser que si nosotros lo viéramos como una tubería de agua, y no puede ser, noten que si esto fuese una tubería de agua, esto sería como que una extensión está conectada a la otra y finalmente a la tercera. Quiere decir que si por aquí están pasando 5 galones por minuto, pues por aquí tienen que estar pasando 5 galones por minuto. Porque si pasa menos, pues quiere decir que en algún lado entonces hay una parte del agua que se está perdiendo. Y si por aquí pasan 5 galones, pues por la tercera también tiene que estar pasando 5 galones. Por lo tanto, si regresamos ahora a la visión de lo que es la corriente, recuerden que corriente era cuánta carga está pasando por unidad de tiempo. Quiere decir que si por aquí están pasando 2 electrones por segundo, pues por aquí tienen que estar pasando 2 electrones por segundo y por aquí tienen que estar pasando 2 electrones por segundo. Por lo tanto, la primera consecuencia es que eso implica que por el tipo de conexión, la corriente de la 1 va a ser igual a la corriente de la 2, que va a ser igual a la corriente de la 3, que va a ser igual a la corriente equivalente o la corriente de la fuente. Bien, pero noten que sobre cada resistor va a tener un potencial eléctrico. Donde el potencial eléctrico del primer resistor pues va a ser igual por ley de Ohm a la corriente que está pasando por ahí por la resistencia. Y noten que ese potencial es el potencial antes y después. Quiere decir que es este potencial de aquí hasta este punto. Ese potencial es lo que se conoce como el potencial
del primer resistor. En el segundo resistor, el voltaje del segundo resistor va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2. Quiere decir que físicamente es la diferencia en potencial entre antes y después del resistor. Quiere decir que este es el voltaje de la 2. Y ese voltaje de la 3 pues va a ser igual a la corriente de la 3 por esa resistencia de la 3, que es esa diferencia en el potencial entre antes y después del resistor. En donde resulta que la corriente de la 1, la corriente de la 2 y la corriente de la 3 es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el comportamiento que voy a tener en el voltaje equivalente? Noten que ninguno de los resistores está conectado a ambos extremos directamente a la fuente. En el caso del resistor 1, solamente un extremo está conectado a la fuente, pero el otro extremo está conectado al resistor 2. El otro extremo del resistor 2 está conectado al resistor 3 y uno de los extremos del resistor 3 está conectado entonces a el otro extremo de la fuente. Pero eso quiere decir que la resistencia 1 va a tener un voltaje distinto, la resistencia 2 va a tener otro voltaje, la resistencia 3 va a tener otro voltaje, pero aun cuando ellos tengan voltajes distintos, se supone que la suma de cada una de esos voltajes me tiene que dar igual al voltaje total, que en este caso sería el voltaje de la fuente. Por lo tanto, ese voltaje que se va a conocer como el voltaje equivalente, que va a ser igual al voltaje de la fuente, por el tipo de conexión, va a ser simplemente la suma de todos los voltajes, que en este caso sería el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Donde el voltaje equivalente se puede reescribir por ley de Ohm. Si este voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pues si este es voltaje equivalente, esta va a ser la corriente equivalente por la resistencia equivalente. Y finalmente, ¿qué podemos decir de la resistencia? Bueno, el comportamiento de la resistencia lo podemos derivar a partir de los dos comportamientos que observamos anterior. Noten que nosotros observamos que para esta conexión en serie, el voltaje era que este voltaje equivalente pues era simplemente la suma de cada uno de los voltajes. El voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En donde, por ley de Ohm, este voltaje equivalente yo podría escribirlo como la corriente equivalente por la resistencia equivalente es igual al voltaje del 1, y el voltaje del 1 va a ser la corriente del 1 por esa resistencia 1 más el voltaje del 2, que va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2 más el voltaje del 3, que va a ser igual a la corriente del 3 por la resistencia del 3. Pero noten que en serie solamente hay un camino. Quiere decir que la corriente del 1 va a ser igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3, que es igual a la corriente equivalente en el circuito. Quiere decir que, pero en serie, la corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que si sustituyo, voy a tener, bueno, la corriente, y vamos a llamarle simplemente I. La corriente por la resistencia equivalente va a ser igual a la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2 más la corriente por la resistencia 3. Y noten que ahora puedo sacar esta corriente de factor común. Y cuando yo saque esta corriente de factor común, voy a tener la corriente por esa resistencia equivalente va a ser igual a la corriente, saco factor común y me va a quedar R1
más R2 más R3. Y noten que esta corriente se me cancela con esta corriente, tal que entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Estas son las tres variables esenciales en esta discusión de lo que son resistencias en serie. El primero es cuál es el comportamiento de la resistencia. La resistencia es la suma de cada uno de los resistores. El segundo es cuál es el comportamiento de la corriente. Y noten que en esa conexión en serie, pues como hay un solo camino, la corriente va a ser la misma en todos los resistores. Sin embargo, como la resistencia en cada uno de ellos es distinta, aun cuando la corriente es la misma, el voltaje en cada uno de los resistores va a ser distinto por ley de Ohm, porque recuerde que para cada uno de los resistores nosotros tenemos que el voltaje del 1 sería la corriente por esa resistencia 1, el voltaje del 2 será la corriente por esa resistencia del 2 y el voltaje del 3 va a ser igual a la corriente por esa resistencia del 3. Quiere decir que aun cuando la corriente sea la misma en cada uno de los resistores, los valores de las resistencias son distintos, por lo tanto los voltajes van a ser distintos. Pero aun cuando los voltajes sean distintos, la suma de todos esos voltajes tiene que dar igual a ese voltaje de la fuente o el voltaje equivalente en el circuito. Ejemplo. 3 bombillas, una de 80 ohmios, de 100 ohmios y otra de 140 ohmios, se encuentran conectadas en serie a una fuente de 120 voltios. Quiere decir que esta fuente tiene el voltaje de la fuente es de 120 voltios. Determine cuál es la resistencia equivalente en el circuito. Y noten que esta conexión, este sería el terminal positivo, este es el negativo, quiere decir que la corriente va del positivo al negativo. Y estos 3 bombillas, y noten que uno de los diseños más antiguos de una bombilla es prácticamente una resistencia, porque yo tengo uno de filamento y otro filamento, y están pasando a través de un pequeño filamento que funciona prácticamente como una resistencia. Por lo tanto, determine la resistencia equivalente de este circuito. Y noten que estas 3 bombillas yo puedo pensarla como 3 resistores en serie. Y en serie, yo acabo de discutir que esa conexión en serie, la resistencia equivalente, es sencillamente la suma de cada una de las resistencias en ese circuito en serie. Quiere decir que esto sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Quiere decir que esa resistencia equivalente va a ser igual a 80 ohmios más 100 ohmios más 140 ohmios, que eso me da ese equivalente de 320 ohmios. Pero pensemos en lo que eso físicamente significa. Eso significa que este circuito que yo tengo aquí, yo en vez de pensarlo como 3 resistores independientes, al yo calcular la resistencia equivalente, eso implica que yo puedo pensar que estas 3 resistencias se comportan como una sola resistencia de 320 ohmios. Quiere decir que este circuito yo podría reducirlo y crear lo que se conoce como un diagrama de reducción. En donde esas 3 resistencias yo las puedo reducir como si fuese una sola resistencia. Esta es la fuente. Tal que esta resistencia puedo llamarla resistencia 1, 2, 3, porque está compuesta de la resistencia 1 más la 2 más la 3. O sencillamente resistencia equivalente, que sería de 320 ohmios conectados a esa fuente de 120 voltios. B.
Determine la corriente equivalente. Y noten que la corriente equivalente es la corriente que pasa por todo el circuito. Y al yo hacer este diagrama de reducción, pues se hace más fácil visualizar esa corriente equivalente, porque quiere decir que ya yo tengo cuánto será la resistencia equivalente, tengo el voltaje de la fuente y es la corriente que está pasando por todo ese circuito. Quiere decir entonces que al analizar todo el circuito yo puedo decir que el voltaje equivalente va a ser igual a la corriente equivalente por esa resistencia equivalente. Quiere decir que al despejar la corriente equivalente, pues va a ser simplemente ese voltaje equivalente entre la resistencia equivalente, donde ese voltaje equivalente es el voltaje de la fuente y esa resistencia equivalente nos dio 320 ohmios. Quiere decir que esto es igual a 120 voltios dividido entre 320 ohmios, que eso nos da 0.375 amperes. Ojo, noten que nosotros hemos calculado la corriente equivalente, pero este circuito es un circuito en serie, y para esta conexión en serie la corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que como el circuito es en serie, por esa conexión en serie, eso implica que esta corriente equivalente va a ser igual a la corriente 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3, que va a ser igual a 0.375 amperes. C. Determine el voltaje en cada resistor. Noten que ya nosotros sabemos de la parte A, en donde esa resistencia equivalente es de 320 ohmios, y de la parte B, que la corriente equivalente es de 0.375 amperes, en donde por el tipo de conexión esa corriente equivalente es igual a la corriente del 1, que es igual a la corriente del 2, que es igual a la corriente del 3. Quiere decir que para determinar cuánto es el voltaje en cada resistor, pues noten que todo lo que tenemos que hacer es que podemos aplicar la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por esa resistencia. Lo único que recuerde que en la ley de Ohm, si este voltaje es del 1, esta es la corriente del 1, esta es la resistencia del 1. Si este es el voltaje del 2, esta es la corriente del 2 y esta es la resistencia del 2. Si este es el voltaje equivalente, esta es la corriente equivalente y esta es la resistencia equivalente. Quiere decir que vamos a aplicarlo para cada uno de ellos. El voltaje del 1 es igual a la corriente del 1 por la resistencia del 1. Quiere decir que esa corriente del 1 es de 0.375 amperes por la resistencia del 1, y noten que vamos a llamarle a este R1 como lo habíamos hecho. Este era R2 y este era igual a R3. Por lo tanto va a ser igual a por 80 ohmios. Quiere decir que ese voltaje nos da de 30 voltios. El voltaje del 2 va a ser igual a la corriente del 2 por esa resistencia del 2. Quiere decir que esto será igual a 0.375 amperes por esa resistencia del 2, que es de 100 ohmios. Y eso nos da a 37.5 voltios. Y por último, el voltaje del 3 es igual a la corriente del 3 por esa resistencia del 3. Quiere decir que esto será igual a 0.375 amperes por esa resistencia del 3, que es de 140 ohmios. Que eso nos da 52.5 voltios. De hecho, nosotros podríamos corroborar que para esa conexión en serie habíamos dicho que el voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3, esto nos tiene que dar igual al voltaje de la fuente. Y usted puede corroborar que el voltaje del 1, si nosotros tomamos la suma de los voltajes,
que sería igual al voltaje del 1 más el voltaje del 2 más el voltaje del 3. Esto sería igual a 30 voltios más 37.5 voltios más 52.5 voltios. La suma de cada uno de los voltajes nos da aproximadamente 120 voltios, que es precisamente ese voltaje equivalente. Parte D. Determine la potencia consumida por cada una de las bombillas, en donde nosotros sabemos que la potencia eléctrica es igual a la corriente por el voltaje. Y noten que esta expresión de la potencia eléctrica se puede reescribir, porque en el caso de una resistencia podemos utilizar ley de Ohm, y esta corriente se puede despejar por ley de Ohm, que sería igual al voltaje entre la resistencia, y al sustituir por la corriente terminaría con voltaje al cuadrado entre la resistencia. O también se podría utilizar ley de Ohm para sustituirlo por el voltaje, que sería igual a la corriente por la resistencia, es decir, que sería corriente al cuadrado por la resistencia. Y noten que para este problema, como tenemos tanto la corriente como el voltaje como la resistencia, podríamos utilizar cualquiera de las tres. En este caso, pues por aleatorio, no hay una razón específica porque tenemos todos los datos para determinar la potencia del 1. Vamos a utilizar esta expresión para ser consistente. Sería igual al voltaje del 1 al cuadrado entre esa resistencia del 1, en donde ese voltaje del 1 nos dio 30 voltios. Esto sería al cuadrado dividido entre esa resistencia del 1, que es de 80 ohmios. Y eso nos da una potencia de 11.25 watts. Para la potencia de la segunda bombilla sería el voltaje de la 2 al cuadrado entre esa resistencia de la 2, donde ese voltaje de la 2 nos dio 37.5 voltios al cuadrado dividido entre esa resistencia de la 2, que es de 100 ohmios. Y esto nos da una potencia de 14.06 watts. Y finalmente la potencia de la 3, que sería igual al voltaje de la 3 al cuadrado entre esa resistencia de la 3, donde el voltaje de la 3 nos había dado 52.5 voltios al cuadrado dividido entre esa resistencia de la 3 de 140 ohmios, que nos da una potencia de 19.69 watts. En el caso de una conexión en serie, como todos van a tener la misma corriente, de esta expresión que utilizamos no vamos a poder ver el patrón de esa dependencia, porque en esta expresión varía tanto el voltaje como la resistencia. Pero en una conexión en serie, noten que lo que es común en esa conexión en serie es la corriente. Quiere decir que si lo vemos desde este punto de vista, que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia, como la corriente en serie es toda la misma, quiere decir que a mayor resistencia, pues la potencia consumida va a ser mayor. Piense en lo que físicamente significa que esa potencia consumida sea mayor, porque noten las unidades de esa potencia está en watts. Y cuando usted compra las bombillas, la bombilla tiene unas especificaciones, y esas especificaciones de la bombilla en términos de quién brilla más o quién brilla menos están en unidades de watts. Así que haga esa conexión y cuestiónese qué es lo que físicamente significa esa potencia. Resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que distingue una conexión en paralelo? Pues noten que una sección en paralelo se distingue porque hay más de un camino. Y vamos a ver lo que eso significa.
Si yo tengo una fuente de voltaje en esta sección y yo vengo por aquí, y noten que aquí yo voy a tener un resistor. Luego entonces aquí tengo otro resistor, que vamos a llamarle R1, del resistor R2. Y aquí tengo un tercer resistor. Y eventualmente esta conexión regresa a el negativo de la batería, donde esta resistencia va a ser R3 de R2. Noten que del positivo la corriente viene por aquí, y cuando llega a este punto la corriente puede decidir pasar por R1 o por R2 o por R3. Quiere decir que en el momento en donde hay más de un camino o la corriente puede decidir por dónde pasar, esa sección del circuito está en paralelo. Y noten que una vez pasa por R1, eventualmente la corriente viene por aquí y regresa al negativo. La que pasa por R2 regresa por aquí y llega al negativo, y la que viene por R3 viene por esta sección y regresa al negativo. Quiere decir que en esta sección de aquí la corriente que debe estar pasando debe ser la corriente de R1, R2 más R3. Noten que este diagrama es bien parecido al siguiente. Yo puedo tener una fuente de voltaje. Está la resistencia R1. Aquí voy a tener una segunda resistencia R2. Y aquí voy a tener una tercera resistencia R3. Y eventualmente el circuito regresa hasta el negativo. Y noten que estas dos conexiones, esto también es en paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente sale del positivo. De momento se está moviendo por esta sección hasta que llegue a este punto. Y noten que en este punto la corriente puede decidir pasar por R1 o decidir pasar hacia los otros resistores. Luego cuando llegamos acá, la corriente puede decidir pasar por R2 o decidir pasar por R3. Quiere decir que en esta sección de aquí debe estar pasando la corriente que nutre tanto al 1 como el 2 como el 3. Quiere decir que yo podría llamarle que esta corriente que está por aquí, esta corriente es la corriente 1, 2, 3. En esta sección, la corriente que va a estar pasando por R1, pues va a ser la corriente que voy a denominar como I1. Noten que la variable que estamos utilizando es una I mayúscula. Luego entonces, la corriente que va a estar pasando por R2, vamos a denominarla como I2. Y la que está pasando por R3 va a ser I3. Quiere decir que, ¿qué corriente es la que está pasando por esta sección? Si usted se lo imagina como si fuese una tubería de agua, pues noten que el agua que viene por aquí sería la que pasa por el 3 y eventualmente es la que se mueve en esta dirección. Quiere decir que ahí debe estar pasando I3. Ahora, en este punto, aquí se va a encontrar I2 con I3. Y noten que la única opción en que esa corriente se puede mover es en esta dirección. I2 no puede moverse en esta otra dirección. Si usted lo piensa en términos de agua, si tuviese una tubería de agua y el agua se está moviendo en esta dirección, es imposible que esta corriente o esta agua que esté por aquí empiece a moverse en dirección contraria al flujo que ya estaba en esa sección. Quiere decir que en esta sección donde se conecta I2 e I3, ambas corrientes tienen que estar moviéndose hacia la izquierda. Quiere decir que en esta sección del circuito, la corriente que debe estar pasando debe ser la corriente de 2 y 3. Por lo que a esa corriente yo podría llamarle I2, 3. Y eventualmente en este punto se está encontrando I1 con I2, 3. Y noten que I2, 3 se está moviendo en esta dirección. Quiere decir que la única opción en que cuando I1 se incorpora es que ambas se muevan hacia la izquierda. Por lo tanto, en esta sección debe estar moviéndose I1, 2, 3. Esta corriente que pasa por todo el circuito,
que pasa por todo el circuito, en este caso hay solamente 3, también se le conoce como la corriente equivalente. Si tuviésemos 4, pues entonces sería I1, 2, 3, 4, y esa corriente que pasa por todo el circuito recibe el nombre de I equivalente. Quiere decir que esta también se conoce como la corriente equivalente. Y en este caso hay 3 propiedades físicas que nosotros queremos ver cuál es ese comportamiento. Y vamos a ver cuál es el comportamiento primero, del voltaje, segundo, de la corriente, y tercero, de esa resistencia. Resistencias en paralelo. Una conexión en paralelo se caracteriza porque hay más de un camino. Sin embargo, noten que el comportamiento, precisamente por ese mismo tipo de conexión, el comportamiento que tiene el voltaje es el siguiente. Noten que el extremo positivo es como si la primera resistencia estuviese conectado directo aquí a la batería. Y también este tipo de conexión es como si la resistencia 2 estuviese directamente conectada a la batería. Igualmente la resistencia 3 es como si estuviese conectada directa a la batería o tiene acceso a esa conexión directa a la batería. Por este tipo de conexión quiere decir entonces que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje de la resistencia 2, que es igual al voltaje de la resistencia 3. ¿Y cuál es el comportamiento de la corriente? Pues noten que parte de la corriente va a pasar por I1, parte de esa corriente pasa por el resistor 2, que va a ser I2, y parte de la corriente pasa por el resistor 3, que va a ser I3. Quiere decir que por aquí pasa I3, por aquí estaría pasando I2 e I3, y finalmente la corriente equivalente del circuito va a ser la suma de la corriente que pase por la 1, más la que pase por la 2, más la que pase por la 3. Quiere decir que la corriente esa corriente equivalente es simplemente la suma de todas las corrientes. En este caso la corriente equivalente es 1, 2, 3, porque solamente hay 3 resistores, que va a ser igual a la corriente del 1 más la corriente del 2 más la corriente del 3. Noten que si yo quisiera determinar cuánto es la corriente que pasa por el resistor 1, esa corriente por cada resistor, yo puedo utilizar la ley de Ohm, en donde esa corriente que pasa por el 1 va a ser simplemente el voltaje del 1 entre la resistencia del 1. La corriente que pasa por el 2 va a ser igual al voltaje 2 entre esa resistencia 2. Y la corriente que pasa por el 3 es igual al voltaje 3 entre esa resistencia 3. Quiere decir que estos son los dos comportamientos esenciales para esos resistores. Por último, ¿cuál entonces es el comportamiento de la resistencia en paralelo? El comportamiento de la resistencia en paralelo nosotros lo podemos derivar a partir del comportamiento del voltaje y de la corriente. Noten que para esas resistencias en paralelo nosotros habíamos encontrado que la corriente equivalente era igual a la suma de las corrientes, que era igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Pero noten que para un resistor utilizando ley de Ohm, la corriente yo puedo determinarla como el voltaje entre las resistencias. Quiere decir que en este caso
Si esto fuese la corriente 1, pues esto sería voltaje 1 entre resistencia 1. Si este fuese la corriente 2, pues sería voltaje 2 entre resistencia 2. Y si fuese la corriente equivalente, pues este sería el voltaje equivalente entre la resistencia equivalente. Quiere decir que vamos a sustituir esta relación de la corriente en cada uno de estos elementos. Y vamos a tener que esa corriente equivalente la vamos a poder escribir como el voltaje equivalente entre esa resistencia equivalente va a ser igual a la corriente 1, que es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1, más la corriente 2, que es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2, más la corriente 3, que es igual al voltaje 3 entre esa resistencia 3. Pero para una conexión en paralelo, el comportamiento del voltaje resulta que por ese tipo de conexión, el voltaje de la fuente es igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje en el resistor 3. Por lo tanto, el voltaje de la fuente, que es igual al voltaje de todo el circuito, en este caso, que es igual al voltaje equivalente, es igual al voltaje del 1, que es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, que vamos a llamarlo simplemente como V. Quiere decir que si todos estos términos son V, yo voy a poder aquí sacar V de factor común y voy a tener, o primero vamos a sustituir ese voltaje equivalente, sería V entre esa resistencia equivalente es igual a V entre R1 más V entre R2 más V entre R3. Y noten que si ahora saco V de factor común, cuando lo saque de factor común, este V y este V se me cancelan, tal que al cancelar la V, ese término del voltaje, llego a la siguiente relación. Y es que la resistencia en paralelo tiene el comportamiento de que 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Quiere decir que el inverso de la resistencia equivalente, que en este caso no olvidemos que la equivalente sería la resistencia de todo el circuito, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero noten lo que eso físicamente significa. Eso significa que yo puedo pensar como que toda esta sección que está en paralelo se comporta como un solo resistor que se va a conocer como la resistencia equivalente. Quiere decir que en un diagrama de reducción, esto se vería de la siguiente forma. En ese diagrama de reducción, estos tres resistores se comportan como uno, que se va a conocer como la resistencia equivalente. Por lo tanto, esto se vería donde tengo la fuente. Tendría un solo resistor, que se va a conocer como la resistencia equivalente, o también en este caso se le puede llamar como la resistencia 1, 2, 3, porque esa resistencia equivalente está compuesta de la resistencia 1 más la 2 más la 3. Quiere decir que en modo de resumen podemos decir que esa resistencia en paralelo, primero, el comportamiento del voltaje es que por el tipo de conexión, el voltaje equivalente, que es igual al voltaje de la fuente, que también se puede conocer como el voltaje 1, 2, 3, va a ser igual al voltaje 1, al voltaje 2 e igual al voltaje 3. En el caso de la corriente, como la corriente puede decidir por qué camino va a pasar, por lo tanto, la corriente equivalente, que es igual a la corriente 1, 2, 3, que es la corriente que pasa por todo el circuito, va a ser igual a la corriente que pasó por el 1, más la corriente que pasó por el 2, más la corriente que pasó por el 3. Y finalmente, el comportamiento de la resistencia es que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada uno de esos resistores. Ejemplo, 3 bombillas, una de 80 ohmios, la segunda de 100 ohmios y la tercera de 140 ohmios, se encuentran conectadas en paralelo a una fuente que da un voltaje de 120 voltios. Quiere decir que tenemos algo
parecido a este circuito. Vamos a dibujar, esta es la fuente. Esa fuente es de 120 voltios. Y esto está conectado a 3 resistores. Donde por aquí vamos a tener que están conectados en paralelo. Aquí vamos a tener a R1, que R1 es de 80 ohmios. Aquí vamos a tener conectado a R2, que R2 es de 100 ohmios. Y aquí vamos a tener conectado a R3, donde R3 es de 140 ohmios. Y finalmente, todos ellos se conectan a esta fuente. Y regresan a la fuente. Noten que esta conexión es en paralelo porque la corriente cuando viene por aquí eventualmente puede decidir pasar por el 1 o por el 2 o por el 3. Después que la corriente se divide, eventualmente se recoge y regresa al negativo. La primera pregunta es: determine la resistencia equivalente. Y en el caso de resistores en paralelo, nosotros sabemos que 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Quiere decir que en este caso tenemos 3, pues sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Quiere decir que esto va a ser igual a 1 sobre esa resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre esa resistencia 1, que la resistencia 1 es de 80 ohmios, más 1 sobre R2, y R2 es de 100 ohmios, más 1 sobre R3, y R3 es de 140 ohmios. Quiere decir que una vez usted encuentra esto, y recuerde que primero tendría que encontrar esta suma, y uno de los errores principales es que una vez usted encuentra esta suma, ese no es la resistencia equivalente. Luego de eso tendría que buscar el inverso. Quiere decir que 1 sobre esa resistencia equivalente nos da 0.0296 sobre ohmios. Y para encontrar esa resistencia equivalente tenemos que encontrar entonces el inverso. Quiere decir que esa resistencia equivalente sería el inverso de 1 sobre 0.296. El inverso de 0.0296. 1 sobre eso nos da 33.73 ohmios. Note lo que eso significa. Esta resistencia equivalente implica que estos 3 resistores se comportan como uno solo. Quiere decir que en un diagrama de reducción, este circuito prácticamente se ve de la siguiente forma: una resistencia conectada a la fuente, donde esta resistencia equivalente tiene el valor de 33.73 ohmios. Y noten que esa resistencia equivalente es más pequeña que la resistencia más pequeña dentro de esa configuración en paralelo, que en este caso será de 80. ¿Por qué entonces al conectar esos resistores en paralelo la resistencia equivalente da más pequeña
que la más pequeña de los resistores. Pues noten que el hecho del tipo de conexión, si en algún momento la corriente viene por aquí y encuentra que la resistencia es muy grande, pues decide pasar por otro camino. Y luego entonces, si tengo este otro camino, pero encuentro que es muy difícil, tengo otro camino en el que puedo seleccionar. Quiere decir que ese tipo de conexión en donde yo tengo la elección de poder cambiar por el camino que se me haga más fácil, en consecuencia lo que hace es que en el circuito completo la resistencia del circuito como un todo reduce. Imagínalo de esta forma, donde si usted está corriendo pista y campo, vamos a suponer que aquí usted tuviese una pista y este es el track 1 y este es el track 2 y este es el track 3. Una conexión en paralelo implica que la corriente puede decidir por dónde ella va a pasar. En términos de la analogía con pista y campo, pues quiere decir que cuando usted va por un track, pues ahora tiene la opción de que si encuentra que este track es demasiado difícil, pues puede moverse al segundo o puede moverse al tercero. Como consecuencia, el cruzar de un lado al otro, pues entonces se le va a hacer más fácil porque usted puede decidir cuál es el camino más fácil. Y como un todo, la resistencia en ir de un lado de la pista al otro lado de la pista, pues es menor. Pues lo mismo ocurre con este circuito. El hecho de que la carga, el electrón, pues tiene la opción de decidir por cuál camino él va a escoger, lo que provoca es que esa resistencia total de ir de un lado al otro del circuito disminuye. B. Determinen la corriente equivalente. Y noten que la corriente equivalente es la corriente que pasa por todo el circuito. Quiere decir que tal vez me conviene más verlo como un circuito como el todo, en esta visión de una resistencia equivalente. Quiere decir que esa corriente equivalente es esta corriente que pasa o que sale de la fuente, esta I equivalente, que también es llamada como la corriente 1, 2, 3. Quiere decir que ¿cómo yo determino esa corriente equivalente? Pues noten que este circuito prácticamente se redujo a un circuito con una sola resistencia, en donde yo puedo aplicar la ley de Ohm a esta resistencia equivalente. Y noten que para la resistencia equivalente, yo puedo decir, bueno, ley de Ohm es el voltaje igual a la corriente por la resistencia, donde si este voltaje es equivalente, esta corriente es equivalente y esta resistencia es equivalente. Por lo tanto, la corriente equivalente va a ser igual al voltaje equivalente entre esa resistencia equivalente. Y noten que ese voltaje equivalente es precisamente el voltaje de la fuente, que es de 120 voltios. Dividido entre esa resistencia equivalente que nosotros encontramos que era de 33.73 ohmios. Quiere decir que esa corriente equivalente nos da 3.56 amperes. C. Determine la corriente en cada resistor. Y noten que de cada resistor lo que nosotros sabemos es que la resistencia del 1 es de 80, la del 2 es de 100 y la del 3 es de 140. Pero noten que los tres están conectados en paralelo. Y si están conectados en paralelo quiere decir que el voltaje en cada uno de los resistores es precisamente 120 voltios. Quiere decir que por esta conexión en paralelo el voltaje del 1 es igual al voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, que es igual a 120 voltios. Por lo que para poder determinar la corriente en cada uno de ellos, como sabemos el voltaje y sabemos la resistencia, podemos aplicar ley de Ohm. Quiere decir que por ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, por lo tanto la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Lo único que si esta es la corriente del 1, esto va a ser el voltaje del 1 entre la resistencia del 1, por lo tanto esto va a ser igual a 120 voltios,
dividido entre esa resistencia del 1 que es de 80 ohmios. Y usted puede corroborar que esto nos da a 1.5 amperes. Para el 2, la corriente del 2 es igual al voltaje 2 entre esa resistencia del 2, que esto va a ser igual a 120 voltios, entre esa resistencia del 2 que es de 100 ohmios, y esto nos da 1.2 amperes. Y finalmente la corriente del 3, que va a ser igual al voltaje del 3 entre esa resistencia del 3, en donde el voltaje del 3 es de 120 voltios, entre esa resistencia del 3, que era de 140 ohmios. Y esto nos da a 0.857 amperes. Ahora, note algo peculiar en este resultado y en esta visión de lo que es la resistencia. Para este caso donde el voltaje es el mismo en todos, se puede ver que si el voltaje es el mismo en todos, a mayor resistencia, esa visión de resistir o oponerse a la carga, al flujo de la carga, oponerse a la corriente, pues noten que se puede ver en este cómputo, porque cuando el voltaje es el mismo en todos, a mayor resistencia, que la mayor resistencia es R3, noten que R3 es quien menos corriente tiene. Sin embargo, cuando la resistencia es lo menor en este circuito, que sería esa resistencia R1, que es la más pequeña de 80 ohmios, esa resistencia que es la menor es quien más corriente tiene. Por lo tanto, aquí se puede ver que a mayor resistencia, pues entonces para un voltaje fijo, a mayor resistencia, menor es la corriente en ese resistor. Y a menor resistencia, pues mayor es la corriente que puede pasar a través de ese resistor. De igual forma, nosotros podemos corroborar con este resultado, y es que nosotros habíamos dicho que la corriente se dividía y que luego esa corriente que pasa por el 1 y que pasa por el 2 y que pasa por el 3 se vuelven a encontrar aquí y forman lo que es la corriente equivalente 1, 2, 3. Y nosotros podemos corroborar eso. Noten que habíamos dicho que para una conexión en paralelo, la corriente equivalente era igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Porque noten que en este circuito, la corriente equivalente, que sería la que pasa por aquí, o la que viene por aquí, prácticamente es la corriente del 1 más la del 2 más la del 3. Por lo tanto, esto sería igual a 1.5 amperes más 1.2 amperes más 0.857 amperes. Y esto nos da 3.557 amperes, que es precisamente lo que nosotros habíamos encontrado en la parte anterior, que nos había dado 3.56. Noten que en algunos resultados puede ser que haya una diferencia en esos dígitos, en esos últimos dígitos, por el factor del redondeo en los números. Por lo que estos dos resultados podemos ver que se han corroborado. D. Determine la potencia consumida por cada resistor. Para la potencia consumida, nosotros podemos representarla como el voltaje por la corriente. Y en el caso de un resistor, pues esta relación se puede transformar al voltaje al cuadrado entre el resistor y también como la corriente al cuadrado por la resistencia de ese resistor. En este caso nosotros sabemos que como estos tres resistores están conectados en paralelo, pues el voltaje de todos es 120, y como tenemos la resistencia, pues la relación más fácil de utilizar sería esta del voltaje al cuadrado entre las resistencias. Por lo tanto, eso implica que la potencia del primer resistor sería el voltaje del primer resistor al cuadrado entre ese resistor 1, que sería igual a 120 voltios al cuadrado, dividido entre esa resistencia del 1, que es de 80 ohmios. Quiere decir que esto sería igual a 180 watts. La potencia 2 sería entonces el voltaje del 2 al cuadrado, dividido entre esa resistencia del 2, que sería igual a 120 voltios al cuadrado, dividido entre esa resistencia 2, que es de 100
ohmios. Quiere decir que esto nos da 144 watts. Y la potencia 3, que sería igual al voltaje del 3 al cuadrado dividido entre esa resistencia 3, que sería igual a 120 voltios al cuadrado entre esa resistencia 3, que es de 140 ohmios, que nos da entonces 103 watts. Ahora, noten que esto es una conexión en paralelo. Y para esta conexión en paralelo, el resistor o la bombilla con la resistencia menor es quien da una potencia mayor, mientras que la bombilla con una resistencia mayor es quien tiene una potencia menor. Noten que las bombillas en nuestras casas, la potencia de la bombilla se informa en watts, y nosotros sabemos que a mayor watts, pues la bombilla alumbra más. Por lo tanto, es importante recordar que las conexiones en nuestras casas están hechas de forma paralela, o sea que esta potencia está informada asumiendo que la conexión es una conexión en paralelo y que todas las bombillas están al mismo voltaje. Si usted se percató, este problema era exactamente en los mismos resistores y el mismo voltaje que el que nosotros hicimos. En vez de en paralelo, lo hicimos en serie. Y para ese cómputo en serie, corrobore y compare esta potencia que nosotros acabamos de obtener en paralelo a la potencia que se obtuvo en serie. Y noten que no es lo mismo. No da igual, porque en esa conexión en serie los voltajes entre los resistores no es el mismo. Por lo tanto, si ese voltaje no es el mismo, esa potencia va a cambiar. Ejemplo: dos bombillas con resistencias tal que la potencia en la bombilla 1 es de 60 watts y la potencia en la bombilla 2 es de 100 watts, cuando ambas son conectadas en paralelo a una fuente de voltaje que vamos a llamar V. Si las bombillas ahora son conectadas, pero ahora en serie, a la misma fuente de voltaje, la pregunta es: ¿cuál bombilla brilla más cuando están conectadas en serie? Y vamos a analizar ambos casos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo primero en paralelo. Noten que cuando yo tengo estas bombillas conectadas en paralelo, vamos a suponer que esta es la fuente y esta es la primera bombilla y la segunda bombilla también está conectada en paralelo. Y esta fuente es una fuente de voltaje que vamos a llamar V. Y la primera, vamos a llamarle esta la bombilla 1. Para esa bombilla 1, la potencia de la 1 es de 60 watts. De hecho, vamos a llamarle a esta bombilla 1, B1, para bombilla 1. Y esta es la bombilla 2, donde para esa bombilla 2, la potencia 2 es de 100 watts. Y noten que la potencia que se informa en las luces que nosotros compramos en nuestras casas asume que esta conexión ya es en paralelo. Quiere decir que por sentido común ya nosotros sabemos que a mayor watts, pues más brilla esa bombilla. Quiere decir que cuando está en paralelo, quien más brilla es esa bombilla 2. Pero noten lo que esto implica. Esto implica que como ambas están conectadas a la misma fuente, es decir, que como ambas están conectadas a la misma fuente de voltaje, yo sé que potencia la puedo relacionar con la resistencia, porque la potencia sería el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Esto implica lo siguiente. Esto implica que si yo despejo para la resistencia, bueno, la resistencia sería el voltaje al cuadrado entre esa potencia. Pues eso implica que si la bombilla 1 tiene una potencia menor que la bombilla 2, noten que si estoy dividiendo entre una potencia menor, el voltaje es el mismo para ambas, el voltaje es el mismo, pero la bombilla 1 tiene una potencia que es menor. Por lo tanto, si estoy dividiendo entre una potencia menor, la resistencia de esa bombilla 1 debe ser mayor.
Quiere decir que la resistencia de la bombilla 1 es mayor. Y como consecuencia, pues si la bombilla 2 tiene una potencia mayor, estaría entre un número que es mayor, por lo tanto la bombilla 2 tiene una resistencia que es menor. Y noten que este es un problema conceptual. Aquí no hay ningún número en el que nosotros podamos determinar. Bien, vamos a ver qué pasa ahora cuando yo cambio la conexión. Y ahora tengo esa conexión en serie. B. Noten que en esa conexión en serie, vamos a suponer que esta es. Esta es la bombilla 1 y esta es la bombilla 2. Y noten que para esa bombilla 1 nosotros encontramos que la resistencia era mayor. Por lo tanto, esa resistencia en la bombilla 1 es mayor. Mientras que en la bombilla 2 la resistencia es menor. Por lo tanto, aquí esta resistencia de la 2 es menor. Ahora, ¿qué es lo que cambia en esta conexión en serie? Pues noten que en serie lo que va a ser lo mismo para ambos no es el voltaje. Porque en serie solamente hay un camino, quiere decir que en serie lo que va a ser lo mismo para la bombilla 1, para la bombilla 2, va a ser la corriente. Quiere decir que en la conexión en serie, la corriente es la misma para ambas bombillas. Eso implica que la corriente 1 es igual a la corriente 2, que vamos a llamarle simplemente la corriente. Pero, ¿cómo yo puedo determinar quién brilla más? Noten que quién brilla más lo puedo determinar a través de la potencia. Quiere decir entonces la comparación lo tengo que hacer con alguna relación. Noten que en esta relación que utilicé cuando estaba en paralelo, utilicé la relación de voltaje al cuadrado entre R porque ambas bombillas tienen el mismo voltaje. En la conexión en serie, para compararlas ambas, tengo que compararlo con algo que sea igual para ellas. Y en esa, ¿qué es algo lo que es lo mismo para ambas? Pues va a ser la corriente. Quiere decir que me conviene más utilizar la relación de la potencia, donde esa potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Por qué? Porque si la corriente es la misma para ambos, ¿quién va a tener la mayor potencia? Pues quien tenga una resistencia mayor. Pues noten que es directamente proporcional cuando uso esta relación. Por lo tanto, como la resistencia, la bombilla 1 tiene una resistencia mayor, esto implica que la potencia de la 1 va a ser mayor. Mientras que la bombilla 2 tenía una resistencia menor. Por lo tanto, como consecuencia, esa potencia de la 2 va a ser menor. ¿Qué implica eso? ¿Quién brilla más? Pues va a brillar más la que tenga una potencia mayor. En este caso, ¿quién tiene esa potencia mayor? Pues noten que va a ser la bombilla 1. Quiere decir que en serie, la bombilla 1 brilla más.
porque esa potencia de la 1 es mayor que la potencia de la 2. Y noten que esto era al revés a esa conexión en paralelo. Porque en paralelo la que brillaba más era la bombilla 2, porque esa bombilla 2 tenía una potencia de 100 watts en paralelo. Y mientras que la bombilla 1 tenía una potencia de 60 watts en paralelo. Pero al cambiar la conexión, resulta que quien tiene la mayor potencia va a ser la bombilla 1. Y noten que independientemente de si la conexión es en paralelo o es en serie, el voltaje, cuando una vez yo cambio una bombilla de paralelo en serie, el voltaje puede cambiar, la corriente puede cambiar, pero la resistencia no puede cambiar porque la resistencia es una propiedad del material con el que yo estoy trabajando. En este caso, el material de ese filamento de la bombilla. Y esa resistencia va a ser la misma independientemente de si la conexión es en paralelo o es en serie. Y un pequeño detalle adicional es que cuando las bombillas están conectadas en serie, la bombilla no va a disipar 100 watts o 60 watts, que es lo que establece en la etiqueta. Porque naturalmente si esto estuviese conectado, por ejemplo, a 120 voltios, pues si aquí estaba a 120 voltios, pues noten que el voltaje va a ser 120 voltios en ambos. Pero en este caso el voltaje no va a ser el mismo. Quiere decir que ese voltaje va a ser menor, por lo tanto esa potencia no necesariamente va a llegar a 100 watts o 60 watts como era en esa conexión en paralelo. Quiere decir que es de esperarse que esa potencia, aunque yo sé que la potencia de la 1 es mayor que la potencia de la 2, no puedo esperar que la bombilla 1 brille tanto como estaba en esa conexión en paralelo.